olvidarnos o alejarnos del Señor, ¿sí? Así que antes de meditar en este pasaje, los invito a tener una oración, ¿sí? Oremos una vez más. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por esta reunión, gracias por tu palabra, Señor, que es la que nos habla, Señor, y es la que tiene la autoridad, Señor, sobre tus hijos. En esta noche bendice esta porción que hemos leído, la meditación en ella, Señor, y cada corazón presente en esta noche, Señor, y aún si hubiera entre nosotros alguien que no te conoce, Señor, que pudiera llegar al conocimiento tuyo, Señor, como un día, Señor, sucedió en nuestras vidas. Bendícenos, te adoramos y te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Una sencilla meditación, hermanos. Esta mañana nuestro hermano Augusto Busina, cuando él hablaba y abría la escritura, una de las cosas que me llamó la atención cuando él dijo que las primeras iglesias, en primer lugar, cuando el Evangelio fue primeramente predicado, fue predicado a los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los apóstoles pensaban que la predicación del Evangelio no era para todos, ¿sí? Era exclusivo para los judíos, ¿sí? Y esto lo vemos claramente. El primer discurso de Pedro, donde 3.000 personas se convierten, sin duda alguna son todos judíos. Y lo hemos leído. Dice, alzó la voz Pedro y les habló diciendo, varones, ¿qué dice? Verso 14, varones judíos. Luego dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Quiénes son estos? Son judíos. ¿Sí? Ellos pensaban, hermanos, que el Evangelio era solamente para los judíos. Y hay una cosa que resalta en las Escrituras, ¿sí? Es que el Señor le revela y le muestra, principalmente a Pedro y luego también a otros apóstoles más, a Pablo, luego más tarde, que el Evangelio no solamente es para un grupo de personas, ¿sí? No solamente para una nacionalidad, ¿sí? O cierta clase de personas. El Evangelio, la salvación, el perdón de pecado, es para todos, ¿sí? Recuerdan cuando Pedro tiene esa visión, cuando un lienzo baja del cielo, y él ve que bajan animales, judíos como lo era él, animales inmundos que no podía comer, y ¿qué le dice el Señor o Dios en esa visión a Pedro? Cuando baja ese lienzo, cuando hay animales, y le dice algo el Señor a Pedro. ¿Recuerdan lo que le dice? Muy bien, correcto. Mata y come, le dice. Y no llames al inmundo a lo que yo he santificado. ¿Esto qué le quiso decir con esto? Que el Evangelio no solamente era para los judíos, sino que también era para los gentiles, ¿sí? Es decir, para nosotros. Nosotros, hermanos, somos, ¿qué somos? ¿Somos judíos? No habemos ninguno judío yo acá en esta noche, ¿no? Somos todos, ¿qué somos? Argentinos, ¿sí? O la mayoría. Sí, yo creo que miro así, creo que todos somos argentinos. Y así, de distintas nacionalidades, en distintos lugares, hay personas, ¿sí?, que no son judías y han sido salvos. Bueno, tenemos luego, por ejemplo, el concilio de Jerusalén, creo que es capítulo 10 o 12 de Hechos. ¿Qué sucede ahí? Hay también un problema, ¿por qué? Porque los apóstoles se reúnen y discuten el tema de la circuncisión y de otras cosas más, ¿sí? Y dentro de eso está la discusión de que los gentiles, a ellos no podían predicársele el Evangelio. Entonces Pedro dice que él les cuenta y les habla a los apóstoles la visión que ha tenido y cómo el Señor le ha manifestado que el Evangelio no solamente es para ellos, sino que también es para nosotros, hermanos. ¿Sí? Miren, el versículo 39 que hemos leído dice, porque para vosotros es la promesa, o sea, para los judíos que estaban presentes, para vuestros hijos y para todos los que están, que dice, lejos. Nosotros, hermanos, estábamos lejos, ¿sí? Nosotros estábamos lejos, ¿sí? Si nosotros leyéramos, no lo vamos a hacer por amor al tiempo, en Efesios capítulo, creo que capítulo 2, dice que antes estábamos sin Dios y sin esperanza, alejados de las promesas, del pacto de Israel, y dice que estábamos alejados, ¿sí?, de la ciudadanía, ¿sí?, alejados de Dios, ¿sí? Y dice la Escritura, hermano,
que ese evangelio, a pesar de que nosotros estábamos lejos, ha llegado a nosotros también. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 15 y 16, que Él tenía otras ovejas. Lo leemos si quieren. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 15 y 16, dice así la Escritura. Dice, así como el Padre, Juan 10, 15, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Si nosotros leyéramos el capítulo entero, él está hablando a los judíos, al pueblo de Israel, ¿sí? Y él se presenta como el buen pastor, un pastor que da su vida por las ovejas. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Pero luego dice aquí, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál era este redil? El pueblo judío. Pero él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esta mañana también nuestro hermano decía que la iglesia de Cristo hoy en día está compuesta por gentiles y por judíos también. Judíos arrepentidos, judíos que han reconocido la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Ustedes saben, hermano, obviamente yo sé que lo saben, que los judíos, la mayoría de ellos, rechazó y aún sigue rechazando la obra de Cristo. ¿Sí? Siguen esperando al Mesías. Y aún muchos de ellos también quedaron en la ley, celebran la Pascua, ¿sí? Y siguen esperando al Mesías. El Mesías ya vino, murió en la cruz de Calvario, ¿sí? Resucitó, ascendió a los cielos. La salvación es por fe. La ley que tenemos del Antiguo Testamento, que era para el pueblo de Israel, ya quedó de lado, ¿sí? Pero nuestro hermano decía, la iglesia está compuesta por judíos arrepentidos y también por gentiles, o sea, no judíos como nosotros, también arrepentidos. Por eso el Señor dijo, también tengo otras ovejas que debo traer a este redil, ¿sí? Hablando de la iglesia que Él formaría, ¿sí? Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién es ese rebaño? La iglesia. ¿Y ese pastor quién es? El Señor. ¿Sí? Yo soy el buen pastor, dice, el pastor que da su vida por las ovejas. En principio, hermanos, vuelvo a repetir, el Evangelio fue predicado a los judíos, pero luego fue predicado a los gentiles. De hecho, el apóstol Pablo, cuando comienza su ministerio y en sus viajes misioneros, por rechazo, ¿sí? Que él recibía en la sinagoga, lugares de reunión de los judíos, en un momento él dijo, yo me voy de aquí, ¿me voy a dónde? Me voy a los gentiles. ¿Sí? De hecho, leemos en Romano cómo la salvación ha sido, escribe Pablo en los Romanos, cómo la salvación ha sido a los gentiles. Los privilegiados, hermanos, para la salvación, para la vida eterna, fueron los judíos. De hecho, Jesús, el Salvador, el Mesías, fue judío. ¿Sí? Sin embargo, ellos rechazaron. ¿Sí? Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no recibieron. Los suyos son los judíos, mas a todos los que les recibieron, ¿sí? Eso somos nosotros, ¿sí? Él le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, no tenemos nada que ver, ¿no es cierto? Pero hemos tenido esa bendición, esa posibilidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Por haber recibido a Cristo y haber aceptado su obra en la cruz del Calvario. Por eso la Escritura nos dice, ¿no? Que el pueblo de Israel va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho en la gran tribulación. El pueblo de Israel que se quede, los judíos que se queden, ¿sí? Y cuando venga el Mesías en las nubes, ¿sí? ¿Cómo es que dice en Apocalipsis capítulo 1? Mirarán al que traspasaron, ¿sí? Y ahí recordarán, ese era el Mesías, nosotros no lo recibimos, pero verdaderamente ese era el Mesías, ¿sí? Y harán lamentación, como dice la profecía, como la madre que lamenta por el unigénito que ha perdido. Y llorarán, y habrá gran lamento, porque ahí se dará cuenta el pueblo de Israel que ha rechazado al Mesías. Pero el Señor tiene algo especial para su pueblo, obviamente, hablando del pueblo de Israel. Pero actualmente, en este punto de la historia de la humanidad, los privilegiados somos la iglesia, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque recibimos la salvación, la vida eterna, la seguridad del perdón de nuestro pecado a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Hay un versículo en el cual sencillamente vamos a mirar 4 cosas, hermanos, en esta noche. Dice el versículo 41, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Qué habrá sido, no? Toda aquella multitud que se convirtió al Señor. Hoy se necesita 3.000 predicaciones, como es que dice el dicho, para que haya una conversión. Pedro, con una sola predicación, hubo 3.000 conversiones. ¿Sí? Y luego también, si le seguimos leyendo más adelante, creo que son 5.000 conversiones también en una sola predicación. La Escritura nos dice en el versículo 42 cómo era la vida eclesial, la vida de la iglesia. Dice verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas que rápidamente miramos esta noche. Primera cosa, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa la palabra perseverar? ¿Sí? ¿Qué significa perseverar? Significa ser constante, significa ser continuo, significa ser permanente, ¿sí? Perseverante significa ser constante, continuo y permanente. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, dejáramos de congregar, ¿sí? Y nos enfriaríamos y quizás hasta nos alejaríamos o olvidaríamos del Señor, ¿sí? Porque esto es así, ¿sí? Cada vez que nos reunimos, se aviva nuestro espíritu, se aviva nuestra vida espiritual. Por eso el Señor nos indica que nos hace bien poder congregarnos para estar juntos. Dice que ellos perseveraban en 4 cosas. La primera cosa en la que perseveraban era en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Muy bien. Enseñanza. Sí, doctrina significa enseñanza. ¿Sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora me llama la atención, ¿no? Doctrina o enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué les parece, hermanos, que dice de los apóstoles y no del Señor? ¿Mm? Porque en definitiva la doctrina es ¿de quién? ¿De quién es, Pepe? Del Señor. ¿Pero por qué dice de los apóstoles? Exactamente, muy bien, Sally. Porque ellos, y esto es escritural, miren, en Efesios capítulo 2:19, ahí dice que el fundamento lo pusieron los apóstoles. Pero ¿qué pasa? La piedra angular, ¿quién es? Es Cristo. Efesios 2:19, miren cómo dice esta escritura. Dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembros de las familias de Dios, ¿sí? Edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién dice? Jesucristo mismo. La iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que hablaron en la antigüedad también de Cristo, ¿sí? Ese es el fundamento, pero la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Es Jesucristo, ¿sí? Es Jesucristo. Lo que los apóstoles transmitieron, lo que ellos nos dejaron escrito, que es la Biblia, la palabra de Dios, la mayoría de ellos está escrito, hablando del Nuevo Testamento, es por los apóstoles. Tenemos a un Pedro, a un Juan, a un Judas, ¿sí? Judas el bueno, ¿no? El que traicionó al Señor, ¿sí? A un Pablo. Ellos, hermanos, fueron apóstoles del Señor, estuvieron con el Señor. Sí, Pablo sabemos que fue llamado luego, sí, de los 12 apóstoles. En principio el Señor llamó a los 12, pero Pablo también es considerado apóstol, siervo del Señor, y ellos, hermanos, escribieron la experiencia que tuvieron con el Señor, porque ellos vivieron con el Señor, ellos participaron. Juan dice lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos palpado, dice lo que nosotros él nos ha comunicado, eso hemos dado a conocer, dice Juan. ¿Sí? Y ese es, hermano, lo que ellos recibieron de los apóstoles, del Señor, los apóstoles nos han dejado escrito en su
palabra, la doctrina de los apóstoles. Estamos en el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿cómo o cuándo hemos recibido nosotros la doctrina? ¿Sí? El día que nosotros, hermanos, conocimos al Señor como Salvador personal en nuestras vidas, saben que a medida que hemos ido creciendo, hemos ido recibiendo una forma de doctrina. ¿Sí? Antes de venir al Señor, nosotros ni idea teníamos de la doctrina, ¿sí? La doctrina de los apóstoles que ellos recibieron del Señor. ¿Sí? Ahora, a medida que, como decía nuestro hermano anoche, ¿no? Que hemos ido creciendo, ¿sí? Hemos recibido una forma de doctrina, una enseñanza del Señor. Esto está en Romanos, capítulo 6, versículo 17. Romanos, capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, esto es antes de conocer a Cristo, habéis obedecido ahora de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. El día, hermano, que nosotros hemos conocido al Señor y a medida que hemos ido creciendo con el tiempo, ¿sí? Hemos ido teniendo una relación con el Señor, hemos recibido de corazón aquella forma de doctrina, ¿sí? Hay una enseñanza, hermanos, que el Señor nos ha dejado en su palabra, ¿sí? Quizás si un inconverso quisiera entender la doctrina del Señor, ¿lo podría hacer? No lo puede hacer. Si una persona que no conoce o que no ha tenido un encuentro con el Señor, que no le ha recibido sinceramente en su corazón, ¿puede recibir esta forma de doctrina en su vida? No la puede recibir, tampoco la pueden entender, ¿sí? Pablo le escribe a los Corintios, dice que hay cosas espirituales que se han de discernir espiritualmente, y que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo en su corazón, en su vida. Por eso, hermano, Pablo va a decir aquí a los romanos, dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, hay una enseñanza bíblica, hay una doctrina, ¿sí? Hay una palabra, que es la palabra de Dios, la que nos enseña, la que nos educa, en definitiva, ¿sí? La que nos va formando como hijos de Dios. Bueno, estos primeros cristianos, hermanos, estas primeras iglesias, que eran formadas por judíos mayormente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, doctrina que los apóstoles habían recibido directamente del Señor Jesús. Hace poco nuestro hermano hablaba acerca de los apóstoles, y hoy en día hay muchas iglesias o muchos lugares donde dicen, bueno, nos va a visitar el apóstol fulano de tal, ¿sí? Y nuestro hermano decía, ¿hay más apóstoles hoy en día? ¿Sigue habiendo apóstoles? No, no hay más apóstoles. Fueron estos los 12 que fueron llamados por el Señor y fueron discípulos en primera instancia, y luego fueron apóstoles llamados por el Señor, ¿sí? Preparados ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Hoy no hay más apóstoles, ¿sí? No hay más. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Dice, perseveraron en la doctrina, ¿sí? En la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué tema este de la doctrina, no? Porque hay falsas doctrinas hoy en día, hay mucha falsa doctrina, ¿no? Cuando leía acerca de esta palabra me llamaba la atención, porque saben que dice la Biblia que hoy por hoy habrá muchos que escucharán la doctrina de demonios. Es terrible eso. Y esto no lo digo yo, si quieren lo leemos, miren, está en 1 de Timoteo 4:1. Voy a esto, ¿no? Qué interesante es perseverar en lo que es la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay muchos que, y aún lo hacen encubiertamente, no abiertamente, sino encubiertamente, y enseñan doctrinas de demonio.
Miren, esto está en primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, abandonarán la fe, dejarán la fe. ¿Por qué? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es terrible, escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es obviamente por la gran cantidad de falsos maestros, falsos enseñadores, ¿sí? Como lo dice Pedro, como lo dice Judas, ¿sí? Como lo dice aquí en Timoteo, o sea, Pablo escribiéndole a Timoteo acerca de las... Miren, en el capítulo 1 hay un título donde dice advertencia contra la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque había falsos enseñadores, ¿sí? Y que introducían encubiertamente falsas enseñanzas, falsa doctrina, ¿sí? Esto hacía que poco a poco, ¿sí? Llegado el tiempo o al momento, estos verdaderos cristianos se empezaran a alejar o a enfriar o a olvidarse directamente del Señor. ¿Por qué? Por las falsas enseñanzas, falsa doctrina, y no hay muchos versículos más, ¿no? Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo, dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, también escribe en el capítulo 4, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Abandonarán la sana doctrina y se irán tras las fábulas. Por eso es importante perseverar en qué, en la sana doctrina de los apóstoles. Digo, no dice sana acá, bueno, pero sabemos que esta era una sana doctrina en la cual ellos perseveraban. Perseveraban en otra cosa también, en la comunión, ¿sí? Perseveraban en la comunión, unos con otros, ¿sí? ¿Qué significa la palabra comunión? Significa tener algo en común, ¿sí? Qué bueno es, escuchaba una frase de un hermano, decía, qué bueno cuando tenemos en común lo que es la palabra de Dios. Hay una sola manera de interpretarla, una sola manera de entenderla. Lamentablemente hoy en día es muy distorsionada la escritura, hay muchas versiones distorsionadas, ¿sí? Hay mucha mala interpretación, pero sabemos que en sí verdaderamente hay una sola manera de interpretar la escritura, ¿sí? Una sola enseñanza, hay una sola doctrina que el Señor se ha encargado de dejar escrita para ser luego aprendida y transmitida, ¿sí? Estos primeros cristianos perseveraban en la comunión unos con otros. Miren, primera de Juan 1:3. Miren lo que dice Juan. Este apóstol que estuvo con el Señor, este apóstol escribe mucho acerca del amor y es uno de los que más cercano estuvo siempre. Es el apóstol, es el más joven, ¿no, Pepe? El apóstol más joven de los 12, que más cerca siempre estuvo del Señor. Y dice así en segunda de Juan 1, primera de Juan, perdón, 1:3, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Él estaba escribiendo esta carta a unos hermanos y dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, eso anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando realmente tenemos comunión con nuestro Dios, tenemos comunión unos con otros, ¿sí? Tenemos algo en común. Ahora, no solamente es algo, sino que es mucho en común lo que un hijo de Dios tiene. Esta mañana nuestro hermano hablaba de los 10 leprosos y él decía que ellos tenían algo en común estos 10. Había algunos que eran judíos, otros no, pero en definitiva al ser leprosos tenían que estar lejos en un lugar y tenían algo en común estos 10 leprosos. ¿Qué es lo que tenían en común? La enfermedad, todos tenían la misma enfermedad y todos tenían que estar lejos del pueblo, de la ciudad, porque tenían lepra, ¿sí? Y él sacaba esta enseñanza. Bueno, los hijos de Dios tenemos algo en común también. Por eso podemos tener comunión unos con otros. Porque mayormente los que estamos acá somos hijos de Dios o casi todos, ¿no? Y los inconversos no están, ¿sí? Porque no tienen esta comunión que los hijos de Dios tenemos. Ahora, ¿qué cosa hace que nosotros podamos tener comunión o qué cosas tenemos en sí en común?
son muchas, ¿sí? Yo encontré un versículo que vamos a leer ahora, que nos menciona algunas de las cosas que los hijos de Dios tenemos en común. Y eso hace que podamos estar juntos, ser de un mismo pensamiento, ser de un mismo sentir, cosa que a veces cuesta, ¿sí? Que no es fácil, pero que la Biblia nos indica que debe ser así, ¿sí? Miren, en Efesios 4:3, miren qué dice la escritura, este versículo me llamó la atención, o este pasaje, 4:3, Efesios 4:3, nos va a decir qué cosas tenemos en común los hijos de Dios, ¿sí? Dice así, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todo. ¿Le dice algo estos versículos? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu es el que nos ha unido y el Espíritu es el que hace que nosotros podamos tener comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque Él nos ha unido. Nosotros no debemos hacer la unidad porque ya Él ya la hizo. Sí la debemos guardar, sí la debemos proteger. Dice, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y va a decir el verso 4, un cuerpo. ¿Por qué un cuerpo? Porque somos un cuerpo, ¿sí? Pablo va a escribir a los Corintios, y va a decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza de ese cuerpo, ¿quién es? Es Cristo, ¿sí? Y el oído no le puede decir a la mano por qué no soy mano, ¿sí? La oreja no le puede decir al olfato por qué no. Cada miembro en el cuerpo cumple su función, ¿sí? Somos un cuerpo, ¿sí? ¿Cómo es un cuerpo? Está formado por varios miembros, ¿sí? Y cada miembro cumple su función. Los pies caminan, los labios hablan, las manos nos ayudan con los objetos que precisamos agarrar, y así sucesivamente. Los oídos oyen, y así es la iglesia. Somos un cuerpo, y un cuerpo está unido, tiene comunión, obviamente, ¿sí? Luego también va a decir un espíritu, un cuerpo y un espíritu, ¿sí? Hay un versículo en Corintios que dice que el Señor nos dio a beber de un mismo espíritu a todos. El mismo Espíritu Santo que habita en mí es el mismo Espíritu Santo que habita en ti. ¿Sí? Cada redimido, dice la Escritura, que el día que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Para esto no se necesita crecimiento o tener 10, 15 o 20 años de conversión para tener el Espíritu, ¿no? Dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿cuándo? El día en que hemos creído, ¿sí? Y el Espíritu es el que hace la unidad y es el que hace que tengamos comunión, ¿sí? Y luego dice, como fuisteis también llamados, todos hemos recibido un mismo llamado, ¿sí? ¿Un llamado a qué? Al arrepentimiento, al reconocimiento de que estábamos perdidos, un llamado a la conversión, un llamado a volvernos a Cristo, al perdón de pecado, ¿sí? Mi hermano Ariel no tiene un llamado distinto al mío en cuanto a la conversión, o Kevin, o Guillermo, todos hemos recibido un mismo llamado, ¿sí? A la salvación, a la vida eterna, ¿sí? Todos tenemos un mismo llamado, llamados en una misma esperanza. Todos también tenemos una misma esperanza, ¿sí? De vuestra vocación. Y luego va a decir el verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Todas estas cosas, hermanos, tenemos en común. Y hace que cada uno de nosotros podamos tener este mismo sentir, este mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha hecho. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu, hermano, que nos ha sellado, el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, es el que hace que nosotros podamos tener comunión unos con otros, ¿sí? Por eso estos primeros cristianos, dice que perseveraban en la comunión unos con otros. También perseveraban en otra cosa, perseveraban en el partimiento del pan, lo que hicimos esta mañana, ¿sí? Partimos el pan, hicimos memoria del Señor.
Y cuando leía este versículo me llevó a pensar en lo que nos enseñó Daniel. ¿Recuerdan lo que nos enseñó Daniel el domingo pasado en la cena? Acerca de tres, ¿qué cosa eran? A ver si recuerdan, de tres demandas. Las tres demandas del Señor, ¿sí? Y él habló la primera demanda antes de la cena, durante la cena, y tercera demanda después de la cena. ¿Recuerdan? Él nos enseñó esto, acerca de las tres demandas, ¿sí? La primera demanda, antes de la cena, que decía nuestro hermano leyendo ahí en 1 Corintios, la primera demanda, pruébese cada uno a sí mismo y participe. Durante la cena, la segunda demanda del Señor, ¿cuál era? Haga memoria, porque de eso se trata la cena. El Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Recordamos al Señor en la cruz del Calvario, muerto, sepultado y resucitado. Segunda demanda, hacer memoria durante la cena, ¿sí? Y la tercera demanda era después de la cena. ¿Y recuerdan a lo que se refería nuestro hermano en esta tercera demanda? Hasta que Él venga. Muy bien, hasta que Él venga, ¿sí? Siempre cuando terminamos una cena del Señor, vamos pensando en la próxima, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga a buscarnos y a llevarnos con Él a los cielos, ¿sí? Estos primeros cristianos, hermanos, perseveraban en el partimiento del pan. ¿Por qué será que el Señor nos dejó que hiciéramos memoria y que perseveráramos en esto y que lo hiciéramos como lo hacía la iglesia primitiva, cada primer día de la semana? ¿Qué pasaría si nosotros lo dejáramos hacer un mes, 2 meses, si nos dejáramos o no viniéramos más a hacer y a celebrar la cena del Señor? ¿Qué pasaría? Capaz que nos olvidamos, ¿no es cierto? Sí, seguramente nos olvidamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es frágil. Somos así, ¿sí? Somos así. Por eso el Señor hizo esta reunión, la instituyó y dijo que hiciéramos memoria. El pan que nosotros participamos durante la cena del Señor el domingo a la mañana es un memorial. No es que comemos el cuerpo de Cristo, ¿no? Como la Iglesia Católica cree que lo hace, ¿no? No comemos el cuerpo de Cristo. Es un símbolo, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Hacemos memoria. Esto que nos lleva a la gratitud, la adoración, la alabanza, ¿sí? El agradecimiento. Y en la copa, ¿qué también hacemos? Hacemos un memorial, ¿sí? Un memorial. ¿Por qué? Porque recordamos la sangre que fue derramada en la cruz de Calvario en su muerte, ¿sí? En su muerte, el derramamiento de su sangre. Por eso ellos dicen que perseveraban también en esto, en el partimiento del pan y en la copa. Y luego finalmente, hermano, termina y dice que perseveraban también en las oraciones, ¿sí? En las oraciones. Yo puse una pregunta aquí en mi cuadernito. ¿Por qué oramos? A ver qué le parece. No importa si se equivoca. ¿Por qué oramos? ¿Cómo? Muy bien. ¿Por qué más podemos orar? Porque hay necesidades. O sea, por gratitud. Hay muchas cosas por las cuales oramos, pero ¿saben qué? En primer lugar, oramos, ¿saben por qué? Porque el Señor nos enseñó a orar. Porque el Señor nos enseñó a orar. De ahí, como dijo Sally, ¿no es cierto?, la gratitud. Pero en primer lugar, el que nos enseñó, o el que nos guió, o el que nos tomó la iniciativa de enseñarnos a orar, fue el Señor. Ya, obviamente en la antigüedad los antiguos lo hacían, en el Antiguo Testamento, porque ellos sabían que esa relación que con Dios tenían, era, como decía Sally, era a través de la oración. Pero cuando el Señor estuvo en la tierra, Él habló mucho de la oración y nos enseñó a orar. Sí, nos enseñó a orar. Leo algunos pasajes. Miren, en Mateo capítulo 7, versículo 7, miren qué dice la Escritura. Dice, la oración y regla de oro, Mateo 7:7, palabras del Señor Jesús, pedid y se os dará,
Buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. El Señor está enseñando a sus discípulos y a los que le están oyendo, no solamente a sus discípulos o a los apóstoles, sino a todos los que están con él. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y pone un ejemplo, Señor. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su padre le pide pan, le dará una piedra? ¿Sí? Cuando Benjamín o Jonatán me piden un pedazo de pan, le podemos, cuando uno de nuestros hijos nos pide pan, sí, vamos ahí con una piedra. ¿Hacemos así? No. Dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Como padre hacemos eso, no. Porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El Señor está enseñando a orar. ¿Por qué oramos? Porque Él lo enseñó. Nos enseñó a dirigirnos a Él por necesidades, por gratitud, por la relación que podemos tener, como decía Sara, con el Señor, por tantas cosas más. ¿Sí? Otro pasaje, Mateos 6, 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas en las calles para ser vistos por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Qué fuerte que son las palabras del Señor, ¿no? Dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, y orando no usáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú es el reino, el poder y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Este es el Padre nuestro, ¿sí? Y el Señor nos dejó este Padre nuestro para que nosotros lo repitamos, como Él mismo lo aclara más arriba, sino que es un modelo de oración que Él dejó, ¿sí? Un ejemplo de oración que Él nos dejó. La Iglesia Católica hoy, para que Dios escuche, ¿sí? Repite este Padre nuestro un montón de veces, o un montón de Ave María. El Señor nos dice eso. De hecho, Él dice, no os hagáis como los que no conocen a Dios, ¿sí? Que piensan que por su palabrería o repetidas palabras Dios lo va a escuchar. No, ¿sí? Hay cosas que el Señor nos enseña a pedir aquí, ¿no? Hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día dános hoy, perdónanos nuestros pecados, ¿sí? Cosas que cotidianamente nosotros también hoy en día le podemos pedir. La iglesia primitiva, hermano, perseveraba en estas cosas, en la oración, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué oramos? Porque el Señor lo indica y porque nos enseñó a orar y a tener esta relación con Él a través de la oración, ¿sí? El Señor habla y hace un reto, podríamos decir, a los hipócritas, ¿sí? Porque ellos amaban el orar en pie o en lugares públicos. El Señor no condena que oremos en público, de hecho nosotros lo hacemos. Lo que sí condena era la forma en que lo hacían estas personas. Eso ellos lo hacían mal, por eso el Señor les dice que eran de esta forma, no es conveniente orar. Y luego va a decir, cuando oras, entra a tu aposento, y nuestro Padre dice que lo sabe todo, antes que nosotros le pidamos, Él ya conoce nuestra necesidad. Pero Él se alegra y se contenta con que nosotros vayamos con nuestras necesidades a Él. La iglesia primitiva, hermano, perseveraba en las oraciones seguramente colectiva, congregacional, y en la oración también personal. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba preso? ¿Qué hacía la iglesia? Y estaba con amenaza de muerte, Pedro, ¿eh? Porque al otro día Pedro iba a ser sacado para ser muerto. Y dice que la iglesia, ¿qué hacía? Oraba, ¿por quién? Por Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro sabían que era Pedro, ¿no? Y el Señor obró y lo libró milagrosamente, y el Señor hizo que Pedro se salvara y no muriera
en aquella oportunidad. Hay muchos pasajes más, hermanos, pero ya se ha ido la hora. Esta iglesia primitiva perseveraba en las oraciones. ¿Sí? Hay un versículo que conocemos de memoria, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Sí? Orad sin cesar. Lucas capítulo 18, verso 1, tenemos el ejemplo de la viuda y del juez injusto. ¿Sí? Dice así, y el Señor le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar y no desmayar. ¿Sí? Todos recordamos esa parábola que el Señor les dijo a aquellos que estaban con él. Un breve repaso, hermano, y terminamos. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, doctrina del Señor. Segunda cosa, en la comunión unos con otros. ¿Sí? ¿Por qué debe ser esta comunión unos con otros? Porque tenemos cosas en común. Tenemos una misma fe, tenemos un mismo Señor, un mismo bautismo. ¿Sí? Eso hace que podamos estar unidos o en comunión. Perseveraban también en el partimiento del pan y perseveraban también en las oraciones. ¿Sí? Quizás en esta noche todos los que estamos aquí seamos del Señor, quizás no, quizás hay en nuestro medio que no tiene a Cristo en su corazón, y quizás alguien pueda preguntarse, ¿cómo hago para poder obtener la vida eterna o conocer a Cristo como mi Salvador personal? ¿Sí? Este pasaje que hemos leído, los judíos le preguntaron al apóstol Pedro qué debían hacer. Fíjense, si hemos prestado atención, en el verso 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los 11 apóstoles, varones, ¿qué haremos frente a la predicación del apóstol Pedro? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis al Espíritu Santo. La primera cosa para ser salvo, ¿qué dice aquí? Arrepentido. ¿Sí? La experiencia de cada uno de los que estamos aquí, que ya conocemos a Cristo, ha sido esta: arrepentimiento, confesión de pecado. Dice en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho con nuestras palabras. ¿Cómo lo tenés que hacer vos? Si querés tener a Cristo y recibir la vida eterna, hacerlo con tus propias palabras. ¿Sí? Hay un versículo en las Escrituras donde dice, hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque mañana quizás pueda ser demasiado tarde. ¿Sí? Un día cada uno de nosotros le hemos dicho, Señor, soy un pecador, me arrepiento delante de ti, confieso mis pecados, quiero ser un hijo tuyo. La Biblia dice que hay dos lugares, un cielo y un infierno. No quiero ir al infierno, quiero ir al cielo contigo. Quiero ser un hijo tuyo. Esa es la experiencia que ha sido de cada uno de los que estamos aquí, o la mayor parte. Por eso digo, si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, hoy con una simple oración, con tus palabras sencillas, con lo que salga de tu corazón, ¿sí? El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, dice la Escritura, y Él sabe cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra inquietud, y verdadera sinceridad delante de Él. Quiera el Señor bendecir su palabra en esta noche, y aquellos que ya somos hijos de Dios poder perseverar cada día en estas cosas, ¿sí? Como lo hacía la iglesia primitiva. Que el Señor bendiga nuestros corazones en esta noche. Amén.